¿Eres profesional de la alimentación? Elige lo mejor para ti y tus pacientes. Conoce más acerca de los beneficios de Gran Vita uniéndote a Conexión Saludable. Hola a todos, muy buenas noches. Qué gusto volverlos a tener aquí con la familia Gran Vita en este maravilloso jueves. Yo soy Maite Fierro y es un verdadero honor tenerlos por aquí este maravilloso día. Váyanme saludando, váyanme poniendo ahí en el grupo, en el chat, váyanme poniendo quiénes son nutriólogos, quiénes son estudiantes de nutrición, a quién ya hemos visto por acá, quién está siempre en la familia Gran Vita, si están con la familia, si están estudiando. Cuéntenme si se están comiendo un buen hot cake, unas barritas, unas galletas, qué es lo favorito de Gran Vita, además de todas las maravillosas cosas que ahorita vamos a estar mencionando después de nuestra dinámica rompehielo. Por acá en el chat ya nos están escribiendo. Marta Lorena, buenas noches. Miriam, ella es nutrióloga, muchísimo gusto, Miriam. También por aquí, usuario, porque no tenemos nombre, también es nutrióloga. Cuéntenos aquí para empezar a platicar un poquito qué es lo que más les gusta de la familia Gran Vita, si les gusta. Yo, por ejemplo, a mí me encanta comprarme mi avena y entonces la muelo y me hago de todo. Desde los hot cakes, yo sé que tienen la parte de hot cakes, pero para mí, para podérmelo llevar a todos lados, me encanta. Ya sabes, te llevas tu mini licuadora y a todos lados. Por aquí, Alejandra, buenas noches. Mónica, ella es nutrióloga. Alexandra Figueroa, nutrióloga y amante de Gran Vita. Oye, me encanta. La verdad es que yo en las noches que soy súper monchosa y que me encanta andar picando cosas dulces, las galletas de hojuelitas que tienen de almendras, que tienen de vainilla, que tienen de diferentes sabores, canela, se las súper recomiendo, las barritas, ahora sí que de todo, ¿no? Para estos antojos nos encanta. Anaí, también nutrióloga, que por aquí seguimos, me encanta. Pues bueno, gente, ya los vi por aquí muy activos. Me encanta. Vamos a iniciar con nuestra maravillosa dinámica rompehielo, que recuerden que vamos a tener diferentes regalitos. Por aquí Ana Cecilia también nos está diciendo nutrióloga. Acuérdense que las primeras 4 personas que ganen los primeros 4 ejercicios rompehielo que vamos a hacer se van a llevar un kit completo de Gran Vita. De verdad que yo ya quiero ser también participante porque tiene de todo. Y el quinto ganador se va a llevar nada más y nada menos que ya estamos viendo por aquí en pantalla un maravilloso reloj. Pero bueno, vamos a empezar esta dinámica rompehielo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que adivinar la palabra que viene aquí. Vamos a ver letras diferentes y abajo va a venir una pista. Les voy a leer la pista y me van a empezar a poner en el chat la palabra que ustedes creen que es y la primera persona va a ser a quien se le va a mandar el correo electrónico diciéndole que ganó. Por aquí la pista dice: me comes en el desayuno, soy crujiente y con fruta. Por aquí Ale, Brenda, todos ya nos están poniendo granola. Vamos a ver la respuesta correcta y es granola Gran Vita. Correcto. Muchas felicidades a quien haya ganado. Vámonos a nuestra segunda pregunta rompehielo para ganar. Por aquí tenemos: se usa para pesar alimentos y controlar porciones. Ya rapidísimo, Daniela, Alejandra, Mayra, Mónica, todos están súper activos en el chat poniéndonos báscula. Vámonos para allá. La respuesta correcta, báscula. Vámonos a la tercera. Viene batido saludable hecho con avena, frutas o semillas. Por aquí ya nos está poniendo Ingrid Ana, licuado. Y vamos a ver la respuesta correcta. Claro que sí es licuado. Muy bien, andan activísimos porque esta vez no están tan fáciles las palabras, ¿eh? Vámonos a la que sigue. Por aquí tenemos que es un lácteo fermentado. Es fuente de probióticos y es muy usado en las dietas. Dios mío, tenemos al team más inteligente del mundo. Ya todo el mundo nos está poniendo yogurt. Me encanta. Y claro que sí, es yogurt. Y nos vamos a ir ahora sí a nuestra presentación. ¿Por qué unirte a Conexión Saludable? Bueno, ya hemos platicado. La familia Gran Vita son muchísimas cosas. Están con una familia 100% mexicana que quiere todos los beneficios para ustedes. Y no solamente eso. Tenemos ya muchísimas cosas nuevas para ustedes, que es nuestra plataforma para nutriólogos, en la que pueden encontrar absolutamente todas las preguntas, respuestas, todo para enriquecer sus prácticas profesionales. Cualquier duda también que estén teniendo en clase, aumentar un poquito todo este conocimiento. Tenemos aquí la plataforma y no solamente eso, les damos a ustedes
personalizada atención por el grupo de WhatsApp. Este grupo está maravilloso, sabemos que podemos estar preguntando también sobre todo las conferencias, los días de conferencias tenemos el WhatsApp muy activo con preguntas que tuvieron, ¿no? Si no alcanzamos con nuestra ponente de ese día, entonces la verdad es que tener la atención personalizada también es una cosa maravillosa, sobre todo quienes están estudiando nutrición y quienes están ampliando su conocimiento. Por otro lado, también tenemos todo este conocimiento gratuito. Nosotros cada mes les damos un valor de 27,000 pesos sin costo para todas las personas que se conecten en estos webinars. Y tenemos gente súper talentosa brindándonos todo este conocimiento, aprendiendo, empoderándonos, ayudándonos. Y bueno, todas esas cosas maravillosas. Y ya sabemos que vienen todas los regalitos con las hojuelitas, ¿no? Que este es un más, aparte de que ya tenemos el conocimiento, aparte de que tenemos el grupo, aparte de que tenemos la página web y nuestra aplicación, tenemos todos los premios acorde a las hojuelitas. ¿Cómo podemos nosotros ganar hojuelitas para tener todos estos premios que están viendo en su pantalla? Bueno, primero que nada, asistir aquí a su webinar en el cual tienen todo este conocimiento completamente gratis, con todas estas maravillosas ponentes que nos nutren muchísimo de información y nada más la asistencia a tu webinar de conocimiento que te encanta teatro y abuelitas. También podemos recomendar a un colega, sabemos que para brillar hay espacio para todos, entonces el poder compartir que otra persona venga no solamente es un amor al prójimo, también te da una hojuelita, que tu paciente venga a estos webinars y también se nutra de toda esta información, son 3 hojuelitas más. Y la inscripción a la plataforma es una hojuelita. Entonces aquí ya tenemos que sí o sí cada webinar ustedes pueden estar recomendando, le pueden decir a sus pacientes, a sus alumnos que se metan, porque muchas veces es mucho más fácil y práctico y lindo que también sus pacientes sepan realmente el conocimiento que hay detrás y lo que está pasando. Y bueno, me encantaría presentarles a una maravillosa mujer que va a estar siendo nuestra ponente del día de hoy. Ella nos va a estar hablando acerca de cómo optimizar la dieta de tus pacientes. Nutrigénica como herramienta estratégica. Ella es asesora de atletas deportivos y atletas corporativos para optimizar el desempeño y la salud. Ha escrito 3 libros internacionales en la columna semanal del Milenio y TED Talk sobre salud, nutrición y bienestar. Además, es parte del equipo Health for Life del prestigioso Hospital Zambrano Hellington. Así que manitas arriba, corazoncitos para recibir a la maravillosa Alejandra Ponce. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí todos. Vamos a comenzar entonces. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Gracias por la presentación, Maite. Pues bueno, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Quiero comenzar con una pregunta para todos los que nos están acompañando. Si son pacientes, ¿cuántas veces te han dado una dieta perfecta? Y aún, si la sigues, no mejoras o incluso puedes llegar a empeorar ciertos marcadores. O también la misma pregunta, pero para quienes estamos del otro lado del escritorio, los que nos ponemos la bata blanca. ¿Cuántas veces has dado una dieta que al parecer en papel es perfecta y aún si la sigue el paciente no mejora o incluso puede llegar a empeorar algún marcador de su salud? Y ahorita para responder esta pregunta comenzaremos pues toda nuestra ponencia. Soy Alejandra Ponce, como les decían, soy licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el TEC, estudié Nutrigenómica y Alimentación Personalizada y tengo un enfoque en alimentos funcionales por la Universidad de las Islas Baleares. Tengo diplomados y estudios en envejecimiento saludable. Soy parte del equipo de medicina integrativa y de estilo de vida del equipo Health for Life del Hospital Zambrano Elion. Soy profesor clínico en TechSalud también. Soy columnista en Milenio, me pueden leer todos los lunes Milenio impreso y online en mi columna Vive Más y Mejor. Soy conferencista TEDx, tengo 2 conferencias y he publicado 3 libros al momento. Tiempo extra, Aliméntate según tus genes, trimestre cero. Y además colaboro en temas de investigación de nutrigenética con la Fundación Carlos Slim. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que le hacemos al paciente o que se les hacía a ustedes? Pues que no es falta de voluntad ni de disciplina. O sea, quizá el paciente esté haciendo todo bien, pero es que no todos vamos a responder igual a los mismos alimentos, ni al mismo plan nutricional, ni al mismo patrón alimentario. Y
¿Qué es lo que sucede? Que a nosotros dentro de la licenciatura, en planes de estudio que en realidad no han cambiado mucho en los últimos años, pues la nutrición tradicional nos ha enseñado a trabajar como por porcentajes de macros. Más o menos nos dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que darle al paciente entre un 40 y 60% de carbohidratos, vamos a decir una media de 50. Darle al paciente en cuestión de grasas, pues quizá entre un 15, un 20, un 35% de grasas, darle proteínas entre un 20, entre un 15, en dietas como estilo vegetariano, o llegarle hasta un 35 en dietas hiperproteicas. ¿Dónde nos movemos en esto? Es mucha diferencia entre un rango y otro, y esto es más o menos lo que nos enseñan a nosotros. Y aquí es donde entra la nutrigenética, que es una ciencia que luego nos va a permitir entender por qué un paciente metaboliza mejor las grasas. Entonces quizá puede de ese rango que nos enseñan a nosotros estar en la parte más alta y esto le va a ir bien, porque otro paciente quizá no tolera los carbohidratos o sí los tolera. Entonces si vemos una dieta de un 40 a un 60% de carbohidratos, el rango es enorme entre lo que se le va a dar a un paciente y a otro. O porque algunos, luego ya yéndonos a compuestos más específicos, la cafeína les da energía, a otros les puede provocar insomnio. Vamos a ir contestando todas estas preguntas que la nutrigenética nos lleva a la respuesta, sin ir por la prueba por la prueba y error. Es importante que sepan que la nutrigenética jamás sustituye la parte clínica, sino lo que hace es potenciarla. ¿Ok? No se trata de reemplazar lo que ya sabemos, sino de afinar qué es lo que le va bien a este paciente en específico. Es como un mapa, ¿ok? Que al día de hoy, a lo mejor todos los que están aquí nunca usaron un mapa como tal impreso para llegar de un lugar a otro en carretera, ¿ok? Se puede llegar, pero ¿qué tal si mejor usamos un GPS que incluso nos dice dónde hay tráfico, qué carreteras están cerradas, por dónde nos conviene irnos, qué lugar nos lleva más rápido? Entonces, así es como los genes también nos ayudan. Nos podemos basar solamente en la clínica o podemos meterle un componente, como la parte genética, que nos ayuda a ser más exactos dentro de nuestra toma de decisiones. ¿Ok? Durante esta sesión vamos a evaluar varias cuestiones interesantes. Entre ellos va a ser, pues, qué evidencia existe detrás de la nutrigenética. Veremos algunos mitos que hay que desarmar. Vamos a explorar también ejemplos concretos sobre cuestiones de metabolismo de carbohidratos, intolerancia a la lactosa. Vamos a ver cómo también estos hallazgos se convierten en herramientas prácticas, porque al final eso es lo que interesa. ¿Qué puede hacer hoy el paciente en su siguiente comida para estar mejor? De eso se trata la nutrigenética. ¿Ok? También vamos a hablar sobre limitaciones, la ética y los retos que nos podemos enfrentar en la nutrigenética, porque estoy segura que muchos de ustedes se estarán preguntando, oye, ¿qué tan válido es esto? ¿No será una moda? ¿Qué hago si el paciente a lo mejor no puede pagar una prueba genética? Y todas esas preguntas son bienvenidas, las podemos ir contestando. Mi objetivo hoy no es que salgan siendo expertos en leer estudios genéticos, para nada, sino que se lleven una visión muy clara, que la nutrigenética es una herramienta estratégica que nos ayuda a personalizar, a motivar y a prevenir, ¿ok? Y lo mejor, pues, es que también es una ciencia que llegó para quedarse y de la cual hay cada vez más investigación. Entonces, bueno, para esta sesión quiero que nos pongamos en los zapatos de una paciente, ¿ok? Imaginemos a María. María es una mujer de 35 años que llega a consulta conmigo, porque escuchó hablar de nutrigenética y quiere hacerse un estudio. Ella no sabe nada del tema, tiene muchas preguntas, probablemente las mismas que ustedes tienen hoy, así que vamos a recorrer juntos un camino donde, pues, voy contestando las preguntas. Y entonces, pues una pregunta es, ¿qué tan complicado es este examen, no? Y lo primero que tienen que saber es que aunque hay muchos tipos de exámenes, los nutriólogos no tenemos las credenciales para ser invasivos. Entonces, lo que se recomienda, y es al menos lo que yo hago, es un raspado bucal que no es invasivo, no utiliza agujas, no causa nada de dolor, y a partir de esa muestra ya podemos sacar la genética y conocer todo esto de lo que ahorita estábamos platicando. Ahora, quizás se preguntarán, oye, pero es saliva. No es saliva, ¿ok? Todas las células del epitelio, ¿ok? Por dentro de los cachetes, de los carretes, se desprenden muy rápido.
Entonces, por eso son buenas para tomar muestras, ¿ok? Entonces, es un pequeño raspado bucal donde se desprenden las células y se manda a analizar. Este, aquí es donde comenzamos ya la conversación con María respecto a la alimentación ideal según sus genes, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué le explico a María? A ver, le explico que a diferencia de dietas generales, lo que aquí se busca y lo que se encuentra con los genes son cuál es la proporción ideal de cada macro para su cuerpo. ¿Qué hacen los laboratorios o el laboratorio en el que yo estoy? Saca un set de genes que todos tienen que ver con procesos de absorción, metabolismo, digestión, uso como fuente de energía, transporte y excreción, algunos de carbohidratos, algunos de proteínas, algunos de grasas, algunos combinan unos con otros. Y entonces, de esta forma, pues nos arroja varios perfiles, ¿ok? Entre esos perfiles, como les decía, podemos ver distintos, desde dietas bajas en carbohidratos, en un 40% de carbohidratos, dietas más altas, que pueden llegar hasta un 55%. Dietas quizá con un poquito más de proteína, como un 35%, y dietas más bajas en proteína, donde podemos llegar a un 20% de proteínas. Dietas con un poquito más de grasa, dietas con menos grasas. Y la pregunta que me hace la paciente es, ¿y cómo sé en qué grupo voy a estar? ¿O cómo sabes tú, Ale, yo en qué grupo me vas a poner? Y le explico que eso no lo decido yo. Eso lo decide el laboratorio, ¿ok? Los laboratorios, al menos el que yo utilizo, y por eso lo utilizo, es porque tiene un algoritmo validado en diferentes poblaciones. Y el análisis, yo no lo puedo estar haciendo gen por gen, porque entonces eso podría llevar a errores de interpretación. Un gen me va a decir, toleras perfecto los carbohidratos, y otro me va a decir, te van fatal. ¿Qué hace el laboratorio? Calcula la potencia genética en conjunto y dice, oye, de todo este set de genes de carbohidratos, la paciente, la mayoría los tiene súper bien. Entonces los metaboliza mejor que a lo mejor otro que tuviera la mayoría súper mal, ¿ok? Y entonces lo que hace es ver cómo interactúan los genes entre sí y así se determina la distribución de los macronutrientes. Y eso entonces da confianza, porque entonces no estamos tomando decisiones aisladas, estamos tomando decisiones basadas en una evidencia que un laboratorio nos está dando, un laboratorio que solamente se dedica a ver los genes, que no tiene idea de cómo come el paciente ahorita, que no tiene idea de quién es el paciente, ni cuánto pesa, ni qué hace nada. Ve los genes y dice, este set de genes metaboliza mejor de esta forma carbohidratos, de esta forma proteínas, de esta forma grasas. Y entonces eso es una herramienta para que ya uno con la clínica, con la entrevista, pueda decir, ok, y mi paciente, fíjate que hace mucho ejercicio, entonces le pongo mejor a esta hora todos estos carbohidratos y no se los pongo a esta otra hora porque a lo mejor no está haciendo tanta actividad. Y así es como podemos ir decidiendo. Por eso les digo, es una herramienta más. ¿Ok? Entonces, bueno, una de las preguntas que típicamente me hacen es, o sea, si me sale mal lo de los carbohidratos, entonces nunca más voy a comer pan y pastas. Y no, nunca se trata de prohibir. Se trata de elegir la calidad de carbohidratos, las cantidades correctas que le va al paciente, sabiendo que una tortilla de maíz, una avena, pues no son lo mismo que un pan dulce. La genética incluso nos orienta para saber si podemos, o sea, qué tanto podemos incluir de estos carbohidratos sin que afecten la energía, si los carbohidratos o cereales que quiera elegir el paciente pueden contener gluten o conviene que sean sin gluten y cuál es la razón de esto. Y así el paciente va a tomar decisiones más informadas y va a conocer los límites respecto a los cuales se puede estar moviendo. Otra pregunta que me dicen, oye, ¿qué onda con las grasas? O sea, me han dicho que son buenísimas. Y lo primero que también hago mucho énfasis, y espero que todos estemos de acuerdo en esto, pues es que los alimentos carecen de un valor moral. No son ni buenos ni son malos. Hay grasas vegetales como el aceite de oliva, el aguacate, las nueces que suelen ser cardioprotectoras. Pero lo importante es que aunque sean saludables, si se abusa de la cantidad, como últimamente se ha visto que pasa con las grasas, también se aumentan las calorías, pero lo más importante es que se pueden saturar vías metabólicas que terminan en productos de almacén de energía o en productos inflamatorios. Entonces, al final, el exceso siempre se va a guardar de una forma y siempre va a haber un efecto en nosotros. Acuérdense que la energía no se destruye, solamente se transforma.
Entonces, de aquí que conocer las cantidades que a cada quien le van mejor, pues es algo en lo que la nutrigenética nos apoya bastante. Y otra pregunta es, oye, ¿y la proteína no es igual para todos? Porque últimamente se escuchan, oye, toda la gente tiene que consumir 100 gramos de proteína al día a partir de cierta edad. No exactamente, ¿ok? Los genes también nos dicen cuánto necesitamos para poder mantener nuestra masa muscular, nuestra energía, nuestra recuperación. Si, si cayéramos en un perfil cuya proteína requiere entre un 30 y un 35% del total de nuestras calorías, pues sí, el cuerpo se beneficia de una dieta más alta en proteína. Pero también es la regla de las grasas, o sea, no es nada más el tipo, sino es la cantidad, es el equilibrio con el resto de los macros. Específicamente en las proteínas es donde vemos la diferencia entre, oye, cómo hay gente que puede tener una dieta estilo vegano y otros que tienen una dieta muy alta en alimentos de origen animal y quizá los dos tienen muy buena cantidad de músculo cuando comen completamente diferente. Entonces, aprovechamos de formas distintas todos estos macronutrientes. Entonces, ninguna dieta que hemos escuchado hasta el momento nos va a todos. Ninguna dieta es la panacea. Todas tienen, por un lado, como las respuestas para algo, pero todas también se equivocan en algo. Todo depende del paciente. Entonces aquí yo siempre le digo a los pacientes, no, pues a ver, en resumen, como a María, le digo, tu ADN pues nos dice hacia qué distribución de macros debes inclinarte. Esto no significa estar encadenada a números exactos todos los días, sino tener un mapa más preciso que guíe la alimentación. Oye, resulta que yo no puedo consumir tantas grasas y ya me di cuenta que en las mañanas ponía aguacate y luego ponía aceite y luego tomaba leche de almendras y luego ponía unas nueces, a lo mejor era mucho. Y entonces así el paciente puede decidir qué camino tomar. Yo nada más les ayudo a que pues sepan cuál es el camino más eficiente. Al final la decisión va a ser del paciente. Ahora, siguiendo con el caso de María, vamos a hablar de tres temas como muy comunes en la consulta que seguramente ustedes escuchan también, que es gluten, lactosa y cafeína. Y estos son ejemplos claros de cómo la genética nos ayuda a personalizar sin caer en modas. Entonces, por ejemplo, que digan, oye, todo el mundo dice que el gluten es malo. ¿Yo debo dejarlo? Pues no para todos es malo, ¿ok? En una prueba genética como la que hago, lo que hacemos es evaluar el riesgo utilizando 7 genes y nos da una escala del 1 al 5, donde 1 no es un riesgo intolerancia y 5 es un riesgo alto, incluso enfermedad celíaca. Entonces, dependiendo de esto, podemos decir, oye, pues sabes que si caes tu resultado entre el 1 y el 2, pues puedes consumir gluten. Ya a partir del 3 decimos, a ver, vamos a moderar, vamos a empezar a que no sea en cada hora de comida. 4 y 5 decimos, sabes que déjalo para ocasiones muy esporádicas. Aparte, evaluamos cómo estás, cómo reaccionas, cómo está tu energía, cómo está tu digestión. Oye, ¿no tienes algún efecto ya de la ingesta de gluten donde justo quitándolo podemos empezar a mejorar? Si a esto le sumáramos, oye, sale un riesgo moderado, pero mi paciente ya tiene una enfermedad autoinmune, es donde podemos llegar a ser más estrictos con la recomendación y así evitamos caer en moda en quitar el gluten a todas las personas y hacer que sientan un miedo innecesario a un compuesto que a lo mejor ni siquiera era el que les estaba cayendo mal. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los lácteos. Me dice María, a mí a veces me inflaman los lácteos. ¿Eso quiere decir que soy intolerante? Pues eso lo podemos ver con el gen MCM6 y hay 3 resultados: tolerante, medio intolerante e intolerante completo. Entonces, tolerantes pueden digerir los lácteos, medio intolerante pueden digerir poquitos, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa si caen en estos dos, pero se sienten mal? Entonces, tenemos que evaluar que los lácteos no nada más están compuestos de lactosa, tienen más componentes, incluso pueden ser las grasas saturadas que se encuentran en los lácteos las que pudieran estar causando este malestar. Y podemos apoyar con enzimas, por ejemplo, con lactasa. Entonces, oye, un paciente medio intolerante o intolerante que dice, oye, es que pero me encanta cuando voy a un restaurante probar un helado como postre y a veces nada más esa probadita me manda directo al baño. ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia es que conociendo sus genes y sabiendo que sí efectivamente es la lactosa, se tomen
una pastillita de lactasa, puedan disfrutar ese lácteo y listo. Entonces, hay estrategias que podemos estar dando para los pacientes para que entonces puedan seguir disfrutando los alimentos. Otro que me decía María, el café me encanta, ¿lo tengo que dejar? Pues es que eso depende de cómo lo metabolizas. Entonces, los genes nos pueden mostrar un metabolismo rápido que nos dice, oye, pues ¿qué sucede? Puedes tolerar más cafeína. De hecho, aquí llegamos hasta 300 miligramos, que es la recomendación que suele darse a la población general. Población general decimos no te pases de 300 miligramos de cafeína, pero quien lo metaboliza más lento, quien cuando entra esa molécula de cafeína tarda más en poder inactivarla y sacarla de su cuerpo, lo tenemos que limitar más. Entonces, si se fijan, la recomendación es hasta 300 miligramos. La recomendación no es todos 300 miligramos. Y ese hasta, entonces nos dice, hay gente que no tolera tanto. Y esto lo podemos saber con los genes. Quienes tienen un metabolismo muy lento, por ejemplo, una sola taza de café americano, que es la base estándar que tenemos, pudieran tardar hasta 6 horas en eliminarlo por completo de su cuerpo. Y es muchísimo. Entonces ahí es donde, oye, se toman un café tras otro, se va acumulando, digamos que este gen es como ese embudo que no deja que se salga y entonces todo el día están ansiosos, están irritables, les duele la cabeza, no duermen bien, no necesariamente tienen que tener temblorina, pero tiene todos estos otros efectos donde se aumenta el cortisol y se aumenta el estrés porque eso estimula la cafeína. Entonces aquí es donde podemos también tener estas respuestas. ¿Y qué pasa si el paciente dice es que me fascina el café? Toma descafeinado. Descafeinado tiene 3 miligramos de cafeína por taza, aproximadamente. Entonces no cambies el hábito, si aún lo disfrutas mucho, cambia la composición de la bebida, que por eso también la industria alimentaria avanza en toda esta tecnología, sigue disfrutándolo, pero de la forma en la que tu cuerpo lo puede tolerar mejor. Entonces, bueno, pregunta de todos los pacientes. A ver, ¿y qué pasa si en mis genes sale algo de riesgo? ¿Ok? Aquí siempre aclaro algo muy importante y es que riesgo no significa que estamos condenados a padecer. Significa que es una predisposición. La prueba que utilizo solamente tiene genes que han sido estudiados y validados en diferentes poblaciones. No utiliza hipótesis sin sustento. Y la idea cuando se explica esto a los pacientes al final nunca es asustar, sino es dar información para actuar a tiempo. Y vamos a ir viendo varios ejemplos de cómo se da esta información. Entonces, por ejemplo, si me pregunta, oye, mi mamá tiene diabetes, entonces la voy a tener yo también. Pues a ver, los genes nos pueden mostrar alguna predisposición a resistencia a la insulina. Uno de los genes más estudiados en este tema es el TSF7, ¿no? Si sale alterado, significa que el cuerpo puede tener un poquito más de dificultad para manejar una carga de carbohidratos, pero pues esto no es un destino escrito. O sea, una dieta adecuada en la cantidad de carbohidratos, el ejercicio adecuado para el paciente nos puede ayudar a prevenirlo. Y ya la nutrigenética como herramienta estratégica y de precisión nos dice, oye, ¿sabes qué? Con este gen en específico, esta estrategia tan conocida por todos que es canela, a esta paciente sí le funciona, oye, dile que consuma canela todos los días. Y la canela va guardando ciertos antioxidantes en sangre que cuando se empieza a elevar la glucosa y la insulina, la bajan. Y con otros pacientes será otra estrategia. Hay estrategias que también ahorita son muy escuchadas como el vinagre de manzana. ¿Por qué? Porque contiene ácido acético. Hay pacientes a los que esto les va a ayudar a no generar picos, sino nada más mantener la glucosa más estable, y hay pacientes a los que no les va a hacer ni cosquillas. Entonces ahí es donde los genes nos dan diferentes estrategias. En otros, por ejemplo, está el uso de resveratrol como un antioxidante que actúa en los músculos para captar mejor la glucosa. Entonces, pues hay diferentes estrategias de acuerdo a variantes específicas para el mismo padecimiento, ¿ok? Lo mismo pasa con la grasa visceral, que me dicen, "Oye, pero si no tengo sobrepeso, ¿puedo tener grasa alrededor de mi hígado?" Pues sí, hay genes como el FTO, el APOA2, que nos muestran esta tendencia a acumular la grasa visceral, que esta sabemos que no siempre se ve por fuera, sino pues, pero afecta también a la inflamación de bajo grado, afecta el hígado, afecta el corazón. Y también lo interesante es que los genes que nos llevan a esta predisposición
nos traen estrategias específicas. Por ejemplo, en algunos va a funcionar perfectamente bien suplementar con omega 3, en otros con vitamina D, en otros con coenzima Q10, que es un gran lipotrópico que actúa bajo ciertas variantes genéticas, pero no en todos funciona igual. Entonces, la nutrigenética, pues en lo que nos ayuda es para saber también con precisión qué suplemento es mejor para nuestro paciente. Si me dicen, no, ya en mi familia hubo infartos, ¿de verdad se puede prevenir? En gran medida sí. Hay genes como el ApoA5, la enzima convertidora angiotensina, la sintasa de óxido nítrico, que todos estos están relacionados o con triglicéridos o con presión arterial o con procesos de coagulación. Y si alguno sale desfavorable, pues podemos actuar de inmediato. Desde hay genes que nos dicen hay que reducir al máximo el consumo de sodio y hay quienes nos dicen pues no es el sodio realmente. Entonces, bueno, aquí es donde podemos estar trabajando un poquito mejor con antioxidantes, con suplementos. Hay otros genes clave también, como el MTHFR, que seguramente muchos han utilizado porque ahorita se utiliza mucho y ese nos dice, oye, pues, ¿qué necesidad tengo yo de vitaminas B de forma metilada para bajar la homocisteína? Que este es un factor de riesgo y de oxidativo dentro de las arterias que aumenta la formación de trombos. O genes como los LIPC, que tiene que ver con metabolismo de grasas, donde recomendamos incluir ciertos alimentos altos en azufre que son claves para evitar la peroxidación lipídica. Entonces, bueno, les digo, la nutrigenética nos va dando ciertas como ideas clave. Entonces aquí, por ejemplo, a esta paciente yo le decía, pues la genética no nos dice lo que va a pasar, María, ¿ok? Sino lo que podría pasar si no haces nada. Es como ver el clima, ¿ok? Si sabemos que hay probabilidad de lluvia, pues llevamos un paraguas. No significa que va a llover, pero significa que si llueve, vas a estar protegido. Eso es lo mismo con los genes. Ver los genes no significa que va a pasar, significa que te estás protegiendo para que no pase. Entonces, con el ADN, conociendo toda esta información, pues nos podemos anticipar y dar herramientas para tomar control, para prevenir e incluso para detectar de forma temprana. ¿Ok? Y en este punto, pues los pacientes me preguntan, bueno, ¿y qué más me puedes decir? O sea, si ya estoy aquí, ¿qué más puedes saber? Y aquí les digo que, bueno, pues además de la alimentación, las intolerancias, cuestiones metabólicas, pues los genes nos permiten anticipar ciertos riesgos y nos dan oportunidades en muchas otras áreas de la salud. Y la ventaja es que pues no tendríamos que esperar a que aparezcan síntomas. Entonces les daré unos ejemplos como clave, ¿no? Y por ejemplo, la salud ósea, que con este caso, en el caso de María, pues, por ejemplo, le podría decir yo, en tu caso me contaste, oye, pues tuviste 2 hijos y luego tuviste un par de cuates y a todos los lactaste. Si tus genes mostraran un riesgo alto a una baja densidad ósea, yo no le diría a la paciente, espérate a que tengas 40 o 50 años para hacerte tu primer densitometría ósea. Si vemos tu historia, que es la parte clínica, más tus genes, que es esta herramienta estratégica, te diría, adelántala para ver qué estrategias tenemos que hacer. Para, si en verdad está bajando tu densidad ósea, cacharla desde que sea una osteopenia y no tener que llegar a la osteoporosis. Y también saber qué necesitas, vitamina D, o necesitas más magnesio, o necesitas meter más ejercicio de fuerza. O sea, necesitamos proteger tus huesos. Si hablamos, por ejemplo, de salud cognitiva, podemos ver genes relacionados con la salud cerebral, que incluyen nutrientes que algunos pacientes van a estar deficientes porque a lo mejor no logran la absorción suficiente de vitamina B12, de folato, que sirven para mejor enfoque, para energía, para prevenir el deterioro cognitivo a lo largo de los años. También podemos identificar tipo de suplementos que ayuden para descansar mejor. Hoy escuchamos melatonina y que 5-HTP y no, tú utilizas GABA y tú tal. Esto nos puede decir cuál es el mejor. Genes también que nos dicen oye, cómo se gestiona el estrés, cómo se regulan los neurotransmisores, incluso qué tan propensa es una persona a las distracciones, porque el gen DRD2, que es un gen dopaminérgico, siempre está buscando la novedad. Y entonces con esa base, no hay un suplemento, pero sí le podemos decir al paciente, oye, tú actúas de esta forma. Si necesitas un verdadero enfoque durante alguna actividad,
tienes que quitar todo tipo de notificaciones de todas partes. Y hay gente que las notificaciones no les hacen nada. Entonces, incluso dentro del estilo de vida podemos ayudar al paciente a que esté mejor. Les podemos decir también incluso 100 días de poca exposición a la luz solar les afectan en su desempeño cognitivo. Y esto, conocer todo esto, suplementar esta parte, ayudar a mejorar el ambiente en esto, puede hacer la diferencia en que entre una persona se siente enfocada y productiva o agotada y dispersa. Entonces, bueno, otra cosa interesante con los genes es que nos orientan sobre cuántas horas de ayuno son ideales, ¿ok? Para algunas personas, 16 horas de ayuno pueden llegar a ser un estrés terrible que dispara el cortisol, porque entonces el cuerpo y la genética de todos nosotros, que es muy primitiva, dice, oye, no hay comida en este lugar. Empezamos el día, me ponen a gastar mucha energía y no hay comida, la siguiente comida hay que absorberla además para poder sobrevivir. Entonces son estas personas en las que el ayuno puede ser contraproducente. Y en otras personas el ayuno no les hace nada más que el beneficio que dicen todos que trae. Entonces, con un perfil genético, pues podemos ajustar esta práctica, ¿ok? Para que sea saludable y que no haga daño en caso de que el paciente quiera utilizarla, porque ninguna moda es mala en sí, pero no hay una sola moda que todos debamos de estar siguiendo, ¿ok? Y en cuanto a inflamación intestinal, pues no nada más se trata de gluten, de lactosa. Hay genes como el FAFP2 que nos muestran si hay dificultad para la parte digestiva y absortiva de las grasas y que luego se pueden potenciar con el gen IL6 que provoca una inflamación a nivel metabólico. Entonces, para algunas personas las grasas pueden causar más procesos inflamatorios que para otras. Y con esta información podemos saber en qué alimentos debemos estar priorizando para mantener un equilibrio. Entonces, como ven, un examen como pues no se queda en una sola área, nos ayuda a entender el presente del paciente, nos ayuda a anticipar el futuro y lo más valioso es que con cada hallazgo se recibe una acción concreta que se puede empezar desde hoy. Como le decía, lo importante para los pacientes es saber qué hago en mi siguiente comida para estar mejor. Acciones concretas como adelantar densitometrías, cambiar ciertos suplementos, ajustar las horas de ayunos y todo esto pues es con un examen, que esto es bien, que se quede bien claro, se necesita hacer una sola vez en la vida. El ADN nunca cambia. Entonces en un principio parecerá costoso, pero es un costo que se diluye durante los años porque no se tiene que repetir y siempre se va a poner en práctica. Y en este punto, bueno, pues los pacientes como María me pueden preguntar si les puedo decir algo sobre el ejercicio y la genética pues nos da una gran ventaja porque nos ayuda también a entender el tipo de actividades que mejor se adaptan al cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos habla sobre las fibras musculares que predominan en cada persona. Si tienen fibras más rápidas, pues son buenos para actividades explosivas como pesas o sprints, pero si predominan las fibras lentas, el cuerpo me responde mejor a ejercicios de resistencia como correr largas distancias, natación. Y no significa que no puedan hacer uno o lo otro, sino que se den una idea de qué aprovecha mejor su cuerpo y dónde se recuperan mejor. También hay genes que nos hablan del cronotipo. Vemos a qué edad, a qué hora te va mejor hacer ejercicio, si es mejor en la mañana, si es mejor en la tarde, si esto luego no te afecta en tus ciclos de sueño para que puedas descansar bien. Y pues hay genes relacionados con inflamación y colágenos y nos dicen que eres más propenso a lesiones, con lo cual podemos decir, oye, pero si es un deportista de alto rendimiento, hay que dar ciertos tipos de suplementos más específicos, hay que aumentar dosis de vitamina C o de colágeno. Y pues aquí lo bonito es que no se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor, de entrenar lo que sí me va a funcionar, porque no todos los cuerpos responden al mismo deporte ni al mismo horario. Y los genes pues nos ayudan a encontrar ese punto exacto donde el ejercicio se convierte en la mejor medicina. Y bueno, ya llegando al final de nuestra sesión, quiero que regresemos a María, ¿ok? Porque a lo largo del camino, pues hemos respondido muchas dudas que seguramente ustedes también tienen. ¿Realmente sirve este examen? ¿No es mejor dar una dieta saludable general para todos? ¿No es peligroso hablar de riesgos?
Yo creo que María hoy nos representó a todos nosotros. Es la paciente que llega con dudas, con miedos, con ganas de entender si de verdad puede vivir más y mejor. Y la ciencia, pues hoy sí nos permite dar respuestas un poco más personalizadas. Recuerden que la nutrigenética no reemplaza la clínica ni la experiencia del nutriólogo. Es una herramienta estratégica que cuando sabemos utilizarla y explicarla nos da precisión, aumenta la adherencia del paciente y abre la puerta a la prevención personalizada. Y también quiero que quede claro algo muy importante y es que la nutrigenética es sobre todo preventiva, no necesariamente correctiva. Por ejemplo, en un paciente con enfermedad renal, primero tenemos que seguir, por ejemplo, las guías de manejo, las KDOQI. En un paciente con un tratamiento oncológico, primero tenemos que seguir las guías que aplican a cada tipo de cáncer. La genética nunca sustituye protocolos clínicos establecidos, sino solamente los complementa y potencia la atención que podemos llegar a dar. Y con esto quiero que se lleven, pues esto, que la nutrigenética no es magia ni es moda, es una ciencia aplicada, es una herramienta que con guía y enseñanza correcta puede cambiar la forma en que damos consulta, en que motivamos al paciente, en que prevenimos enfermedades. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad, el no solo tener la información, sino saber comunicarla, porque la nutrición del futuro pues no es la misma para todos, sino es la adecuada para cada uno. Y por eso digo, pues la nutrigenética es una herramienta preventiva que nos da precisión sin sustituir la clínica, sino potenciando. Y espero que esto haya aclarado tantas dudas que existen respecto a este tema tan estudiado. Yo aquí les dejo mis datos, ¿ok? Consulto en el Hospital Zambrano. El contacto, este es el número de mi asistente. Solo acepto mensajes de WhatsApp, no llamadas, para que todo quede muy claro. Si quieren conocer más sobre lo que yo hago, les dejo mi página que es healthyaging.mx. Me pueden seguir en Instagram, que es en la red en donde intento estar un poquito más activa. Y por otro lado, les dejo aquí dos QRs. Uno de ellos es un cupón de descuento. Si alguien quisiera adquirir mis libros o alguno de los exámenes que tengo de longevidad, de fertilidad, este cupón de descuento tiene una vigencia que es hasta el 10 de octubre. Y si alguien aquí quisiera aprender a aplicar nutrigenética en su consulta, pueden escanear este QR. Lo que los va a llevar es un formulario. Si llena ese formulario del laboratorio con el que yo trabajo, sí es como muy selectivo en el perfil que busca para las personas. No cualquier persona puede aplicar nutrigenética. Entonces, pues se escribirían ahí los datos, yo los paso y ellos estarían contactándolos en caso de que interese el perfil, que pues ojalá que sí. Y nada, pues abro el espacio para preguntas. Aquí ya estoy con ustedes. Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Pues vamos a abrir esta ronda de preguntas. Por aquí empieza Katia Gutiérrez, Ale, nos dice, hola, buenas noches. ¿En qué exámenes que publican diferentes clínicas no debemos caer? Es decir, exámenes falsos o que estudian por y o componente el cuerpo, pero en realidad no funcionan. Katia, mira, ahí yo lo que recomiendo es que analicen bien como las variantes genéticas que se estudian, busquen la evidencia que hay en estas variantes genéticas. Evidentemente luego hay estudios larguísimos que te dan 300 genes, pero luego hay también lo importante es qué vas a hacer con 300 genes. ¿Puedes explicarle 300 genes a un paciente? ¿Cuánto te va a costar hacer eso? ¿Su algoritmo está validado o no está validado? Yo lo que recomiendo es comuníquense con pues las personas que manejan estos exámenes, pues los dueños de los lugares y demás, pidan la información, tienen que ser capaces de dárselos porque pues es la evidencia con lo que ellos trabajan y ustedes evalúen con esa base. Creo que hay muchas herramientas muy valiosas y es nada más poder pues encontrarlas. Ujú. Súper. Ale, por aquí Jocelyn nos pregunta si es aplicable para niños. Jocelyn, yo lo que recomiendo para niños es que se esperen al menos a tener unos 5 años por la forma en la que se toman las muestras. O sea, digo, al final, digo, no se usan agujas, no causa dolor. Para un niño sí puede ser invasivo el uso de un hisopo en su boca. Se puede enojar, te lo puede aventar, se puede contaminar la muestra. El ADN nunca cambia, pero también mi recomendación es que cuando como papás reciban esta respuesta, también sean cautelosos y no caigan en
como ser muy estrictos con los niños. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Tienes un niño que su tipo de músculo es de resistencia, como más tipo de cardio, y a lo mejor juega fútbol, pero le encanta ser portero. Y no, o sea, los porteros en realidad necesitan fibras musculares de fuerza, tienen que reaccionar rápido, necesitan saltar, necesitan estar fuertes. Entonces, no es para decirle al niño, dejas de ser portero a partir de hoy y te vas a la media cancha, porque entonces le estás arruinando la experiencia de un deporte padrísimo. Si no, y él solo va a comenzar a darse cuenta que a lo mejor se desempeña mejor en otro espacio. Entonces, creo que nada más aquí, para los papás que les interesa esto con los niños, es ser como muy cautelosos en cómo se utiliza la información. Yo se las explico a los papás, no a los niños. Les digo, ven tu papá, yo te lo explico a ti. Y luego ya, si cuando el niño crees que quiere volver a la explicación, a lo mejor ya hasta sacamos más cosas más padres de esos mismos genes. Entonces, sí se puede aplicar desde pequeños con la cautela por parte de los padres. Perfecto. Por aquí te voy a juntar dos preguntas porque van por la misma, que es de Mayra y Paola, que preguntan si los tests genéticos son para todo grupo de edad y que cuáles son los que más recomiendas. Este, Te digo, en cuestión de grupos de edades, yo creo, o sea, sí, digo, lo tipo, nada más a partir de los 5 años. Últimamente me ha pasado que ha sido muy útil para niñas, por ejemplo, previo a la pubertad, como para saber en ese momento que las hormonas comienzan a causar todos estos cambios metabólicos, poder prevenir la cuestión de resistencia a la insulina, síndrome de ovarios poliquísticos, comenzar a revisar más la cuestión de vitaminas, etcétera. ¿Ok? Con hombres, niños, he visto, pero creo que también es por mucho el ámbito en el que estoy, me ha tocado ver como deportistas de alto rendimiento adolescentes donde entonces sí logramos un mejor rendimiento que la media de su misma edad. En realidad sí pueden ser para cualquier edad, nada más pues con esa cuestión. Súper. Dice Catherine Ale que cuál es el costo aproximado. El costo aproximado de estos estudios varía según el laboratorio y varía según también lo que te puedan ofrecer a ti como, o sea, como profesional y como paciente. Entonces sí te puedo decir el laboratorio que yo utilizo. Yo creo que es de los de costo más elevados. Aquí yo te diría que esto puede ser como comparar un Ferrari con un eh, Stratus, ¿ok? Entonces, pues sí, los dos te llevan al mismo lugar probablemente, pero uno te da muchas más ventajas en el proceso. Y el laboratorio que yo utilizo, la gran ventaja que da en este proceso es que los genes de los pacientes se quedan guardados en una nube con un código donde después tienen acceso a más estudios que se vayan sacando con nueva información sin necesidad de volver a pagar el raspado bucal sin necesidad de volver a hacerse un raspado bucal, es nada más como programar, bajar genes y listo. Entonces, el costo aproximado, al menos de los que yo hago, sí es al menos unos 14,000 pesos y de ahí para arriba según lo que el paciente esté buscando, quiera pedir, de lo que se quiera enterar, etcétera. Perfecto. Ale, por aquí dice Roxana, si me interesa aprender más de genómica, perdóname, y nitrogénica, ¿dónde puedo obtener más información? Mira, Roxana, si lo que quieres es como aprender a aplicarla en la consulta, si quieres escanear el QR que dice aplica nutrigenética en tu consulta, deja tus datos. En cuestión de cómo obtener más información, hay muchos congresos, eh, hay como unos 4 al año, hay unos en Italia, hay unos en Estados Unidos, hay unos en el Reino Unido, que son meramente sobre estos temas muy interesantes. En cuestión de libros, si quisieran aprender, pero ya con libros como un poquito más aplicados, los 3 libros que yo publiqué tienen la base en la nutrigenómica, nutrigenética y nutrición personalizada. Uno de ellos para enfermedad cardiovascular, que es tiempo extra. El otro aplicado hacia longevidad, que es aliméntate según tus genes. Y otro aplicado hacia fertilidad, que en ese escribí en coautoría con Gaby Hernández y ambas tenemos un proyecto de fertilidad y genética que también está en mi página. Y esos 3 libros, digo, te hablan de esas 3 como etapas, patologías, momentos de vida
pero desde la perspectiva de la nutrición personalizada. Entonces, creo que a lo mejor si quisieras empezar a leer sobre eso, pueden ser una buena opción esos libros, no porque yo los escribí, pero porque ahí está la información. Perfecto. Ale, por aquí, esta ya la contestaste, pero te la voy a leer porque está muy linda. Dice, hola, soy estudiante de nutrición y te admiro mucho. Se llama Claudia. Y si nos podrías recomendar libros sobre genética, que era justamente lo que nos estabas platicando ahorita. Osvaldo dice que qué base de datos utilizas para la búsqueda de información válida. En cuestión de genética, hay bases de datos genéticos que puedes estar utilizando donde metes nada más el SNP y a partir de ahí ya te salen todos los estudios y ya nada más te vas según la población. Snipedia es como la más fácil de usar. Para ya, que es SNP-EDIA, Snipedia. Para buscar artículos también puedes utilizar PubMed. PubMed también tiene ahí todas las revistas de nutrigenómica y nutrigenética que se pueden estar utilizando. Perfecto. Y por aquí nos pregunta Fernanda que cómo se llaman los cursos en Estados Unidos. Cursos como tal, Fernanda, no mencioné, o sea, mencioné que hay como congresos en Estados Unidos sobre nutrigenómica y nutrición personalizada. Busca todo lo que sea como sobre precision medicine y precision nutrition y con eso lo puedes encontrar. Perfecto. Y por último, Ale, aquí María Villarreal nos dice, hola, ¿se necesita una maestría para aplicar esto en consulta? ¿Recomiendas alguna? Mira, la maestría como tal, como o sea, de lo que se trata una maestría es de profundizar bastante y volverte una maestra en el tema. Entonces, la maestría pues sí te da un enfoque más teórico y te da las bases de búsqueda de información que la necesites como tal. No, algunos laboratorios, te digo, como en el que yo estoy te dan toda una capacitación para usar su examen genético, para buscar los genes, para que tú puedas encontrar también un poquito más de información, pero sí te preseleccionan con base a entrevista, con base a tus estudios de carrera, etcétera. O sea, sí necesitan que al menos sí tengas la base de, que tengas, no al menos, que tengas la base de nutrición, porque al final todo esto lo tienes que traducir en recomendaciones nutricionales. Entonces creo que la maestría pues te da cierta ventaja quizá en cuestión de estatus ante pacientes, pero no es completamente necesaria. ¿Ok? Perfecto. Oye, y una última en lo que estabas diciendo, esta, dice Catherine que si hay alguna indicación específica para realizar el estudio, sabiendo que no está al alcance o accesibilidad de todos. Como tal, no hay alguna indicación específica que diga todos necesitamos saber sobre nuestros genes, ¿ok? Al menos no con los que yo les mencioné ahorita, que son todos los de estilo de vida. Donde sí hay una indicación un poquito más, que es uno de los exámenes que sí nos da la oportunidad de laboratorio para acceder, del laboratorio en el que estoy, es en los de farmacogenética. Entonces yo trabajo con muchos cardiólogos, psiquiatras, gastros, neurólogos, que dicen, oye, es que ya le moví por todos lados a los medicamentos del paciente y sigue sin haber un efecto. Y aquí es donde entra la farmacogenética, que se utiliza con, o sea, que se puede sacar con la misma base de datos genética del paciente, donde entonces tenemos pacientes que el fármaco lo metabolizan tal como se espera y hay otros que tal cual entra el fármaco y el cuerpo lo desecha. Entonces nunca hubo un efecto esperado. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo metabolizaba muy rápido. Y en otros, donde el fármaco tiene un efecto muy potente. ¿Por qué? Porque los genes de metabolismo de ese fármaco funcionan a lo mejor mucho más lentos. Entonces las dosis deben de ser bien pequeñitas o mucho más espaciadas. Entonces ahí sí hay como alguna una indicación médica de vamos a conocer tus genes para hacer medicina de precisión y ya no estar mareando al paciente con que te subo, te quito, te pongo, te cambio, etcétera. En cuestión de estilo de vida, no hay una cuestión específica. La mayoría de los pacientes llegan con una cuestión de decir, ya intenté todo, no sé qué me pasa, no encuentran por dónde, ya estoy desesperado, y algunos llegan con una cuestión de curiosidad de, quiero, me interesa, y mi interés ahorita es invertir en mi salud. Como les decía, el costo es elevado.
se diluye a lo largo del tiempo al ya saber qué es lo que uno necesita y ya no estar probando una cosa y otra. Perfecto. Pues Ale, muchísimas gracias, de verdad, gran ponencia. Creo que todo el mundo se la ha pasado escribiendo en el grupo, que no eran preguntas, pero todo el mundo que te admira, que de verdad estuvo increíble, que aprendieron muchísimo. De verdad, para toda la familia Gran Vita, fue un honor tenerte con nosotros. Bienvenida a la familia y gracias por representar a México de esta forma. Yo les agradezco muchísimo la invitación, me emocioné mucho desde las primeras llamadas que recibí para poder ser parte de este gran equipo. Gracias a todos los que se dieron el tiempo para conectarse y para estar aquí. Sé que pues todos están muy ocupados, que es de noche y algo que a mí me gusta mucho de la nutrición y de mis colegas del gremio de la nutrición es que sabemos que debemos de estar en constante actualización. Y el hecho de que estén aquí, que me estén acompañando, que quieran aprender o escuchar lo que yo tengo que decir respecto a este tema, para mí es un honor. Espero haber cumplido con las expectativas y que sepan que estoy abierta a responder cualquier duda. La nutrigenética es un área muy bonita. Es un área compleja, pero es un área muy bonita para poder aplicar. Y mi intención es que más gente la pueda seguir haciendo. Perfecto, Ale, pues muchísimas gracias. Por ahí ya te estarán seguramente mandando más admiraciones en el grupo de WhatsApp. Y para todas las personas, nos vemos el próximo mes con una siguiente ponencia para seguir aprendiendo junto con la familia Gran Vita. Yo soy Maite Fierro y fue un honor hostear para ustedes el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches.